No recuerdo la última vez que miré hacia el cielo. Antes me gustaba caminar y jugar a imaginar que la luna me perseguía, de que podía caminar y por más fuerte que caminara o más rápido o corriera súper rápido, que no podía escapar y que la luna siempre me acompañaba a todos lados. Claro que eso no me molestaba, era agradable saber que la luna me acompañaba durante toda la noche. Algunas veces me quedaba mirando hacia el cielo y le buscaba muchas formas a la luna. Imaginaba de que había una gallina poniendo un huevo. Esta figura me imaginaba siempre y creo que siempre me lo he imaginado que la luna tiene esa figura. Generalmente no siempre es la misma luna, pero vista de diferentes perspectivas. Perdón, creo que se está trabando mi lengua ahora. Am, Recuerdo que cuando estaba pequeño siempre hacía eso, incluso en mi adolescencia, y me gustaba. Algunas veces trataba de mirar el sol también, claro que nunca lo lograba, pues su esplendor es muy fuerte y pues no te permite verlo. Aunque creo que un día sí lo logré, no directamente mirándolo, pero en el reflejo de una ventana de un edificio. Pude apreciar lo hermoso que es el sol cuando está en el atardecer. También es muy bonito cuando comienzan los rayos del sol al amanecer. Recuerdo eso que cuando estaba pequeño tenía que ir a un lugar donde todavía lo recuerdo. Se me hace un recuerdo muy hermoso porque era un lugar con plantas naturales, era monte, árboles, espinas, siembra de cultivos. Cuando vas al campo y son como matorrales y diferentes árboles, algunos son como que poseen espinas y otros que solo crecen como en temporada cuando es de lluvia o dependiendo en la época del año que estés. Recuerdo que siempre escuché de pequeño que habían unas aves que se parecían a los pollos. Y sí, literalmente muchas veces escuché por las mañanas cuando madrugaba y cuando todavía la grama está mojada por el sereno. Escuchaba como el ruido de un pollo tierno. Pero por más que lo busqué, nunca pude capturar uno. Aunque me daba miedo que fuera una serpiente que estuviera haciendo como el ruido o se estuviera comiendo algún pollo. Siempre le he tenido algo de temor a las serpientes. Y a pesar de que muchas veces quería ver como el reflejo de la luna mientras dormía, recuerdo de que no siempre lo lograba porque tenía como el miedo de ver a través de la rajadura de la puerta y ver hacia el cielo y pensar, ¿será que alguien me está observando a través de la rajadura de la puerta y que no es buena idea que esté despierto tan noche? Y siempre mis abuelos me habían dicho que no era bueno salir de noche porque me podían asustar, algún espanto o algo.
Pero algunas veces la luna alumbraba demasiado y era tan hermosa que yo quería verla. Y algunas veces parecía que estaba más grande que de costumbre y brillaba más. Me espanté mucho una vez al tratar de salir durante la noche y sentirme incapaz de poder ver quién había pasado corriendo cuando yo abrí la puerta porque estaba demasiado oscuro y creo que esa noche no había luna. Me asusté un poco y cerré la puerta y volví a acostarme. Pero era demasiado oscuro y quedé con la intriga si había una persona vigilando nuestra casa o si era algo más que estaba ahí y me estaba observando. Y cuando traté de ver qué era, salió corriendo. Pienso que era una persona o algo, o no sé, pero es difícil por imaginar que quién era o qué, porque nadie de mi familia tendría por qué estar despierto en la madrugada, en medio de la nada, en medio del patio, con frío. No le encuentro sentido, al menos de que alguien sea sonámbulo. Pero el punto es de que siempre imaginé salir algún día a pedir un deseo, ver como una nube, perdón, estoy pensando en las nubes. Como estoy hablando de las figuras, estoy pensando en las figuras que hacen las nubes. Pero, pero siempre quise salir como en la madrugada y ver como una estrella fugaz. Porque me imaginaba en pedir un deseo y que se me hiciera realidad algún día. Pero sé que hay muchos satélites en el espacio y yo pienso que algunas veces alguna parte de ellos se cae o tal vez expulsan algún tipo de basura y no es una estrella fugaz. Recuerdo que en una ocasión creo que ya eran las 3 o 4 de la madrugada y me desperté y quería orinar. Digo que ya era esa hora porque mi abuela siempre se despertaba muy temprano por la madrugada porque le gustaba levantarse a hacer como un desayuno para los trabajadores que iban a trabajar durante la mañana y hacer café. O tal vez preparar algún refrigerio para que ellos pudieran comer durante la mañana y en la mediodía estarlos esperando con el almuerzo. Pero fue algo muy interesante en esa ocasión cuando estaba orinando y no sentí nada de miedo, ya que la luna estaba alumbrando demasiado y era como una lámpara blanca que podía alumbrar y todo se veía como blanco, amaneciendo como con un color blanco que despedía la luna y un sereno que era algo frío, pero un frío que no molestaba. Siempre volteaba a ver hacia el cielo en el amanecer porque no había ninguna nube y podía ver todas las estrellas. Algunas veces quería contar cuántas estrellas habían en el cielo, pero era algo muy difícil, no podía terminar. Algunas veces me confundía y creo que volvía a contar la misma estrella. Cuando habían pocas estrellas, pues era fácil. Pero en esa ocasión ocurrió algo diferente. Vi una estrella fugaz. Cerré los ojos y quise ver una. Lo deseé y apareció una.
Pensé de que era un sueño y tal vez era lo mismo de los satélites que estaban tirando basura o algo. Pero a los segundos volvió a caer otra y sucesivamente volvió a caer otra. Fue algo tan extraño, pero me gustó estar ahí parado por un par de segundos y las estrellas no dejaban de caer. Parecía que lo estaba imaginando. Llegó el punto donde pensé de que tal vez debía de volver a la cama, porque por más tiempo que estuviera parado, las estrellas no dejaban de caer. Y aunque estaba tan emocionado por estar pidiendo deseos, pensé de que estaba pidiendo demasiadas cosas y las estrellas no dejaban de caer y yo me puse a pensar como creo que estoy siendo un poco codicioso al no dejar de pedir tanto y también que no me lo creía porque las estrellas se seguían cayendo. No estoy hablando que era una lluvia de estrellas, pero parecía que lo era. Y es difícil recordar cuántas estrellas eran porque realmente no las conté, ni tan siquiera quise tomar como el tiempo de contar cuántas estrellas fugaces están cayendo. Claro que tal vez entonces sí lo hubiera logrado, porque me daba como el tiempo de contarlas. Si lo pienso ahora no tengo como el número específico de cuántas estrellas fueron, pero tal vez fueron más de 10. Así que por esa misma razón no me puedo creer como um, cuántas estrellas cayeron y realmente lo imaginé o qué. Tenía un poco de miedo algunas veces sentir de que algo me estaba viendo como a lo lejos, por lo mismo que mis abuelos decían. Pero la luna era tan hermosa que me gustaba observarla. Siempre me ha gustado observar la imagen de la luna en los lagos o en un río, ver cómo se refleja y cómo sigue alumbrando, cómo sigue dando como su brillo. Es algo que nunca me va a dejar de gustar, siempre voy a apreciar eso. Siempre que hacía mucha luz proveniente de la luna, me ponía a pensar siempre en una historia en particular, una historia que nunca pude conocer su final y hasta la fecha aún no lo sé y me gustaría mucho algún día poder encontrar esa pieza faltante de la historia. Siempre que pienso en esa historia se me pone un poco como la piel erizada porque siempre quise saber su final, su desenlace. No la recuerdo con precisión, pero sé que eran dos hermanos. Uno era color blanco como la nieve y el otro era oscuro como cuando el cielo está oscuro por la noche o la madrugada. No es un oscuro que podrías dejar de ver por su color. Es un oscuro que se hace notar, es un oscuro que brilla, como el oscuro de la galaxia.
Se supone que uno de ellos era bueno y el otro era malo, pero tal vez todo el tiempo los dos fueron buenos, simplemente que no pude descifrar el final de la historia. Y las personas que conocían la historia creo que lo interpretaron mal y asumieron de que un personaje protegía a las personas femeninas y el otro personaje a los masculinos, de que los hermanos tal vez se odiaban por ser diferentes, pero creo que no era así. Simplemente falta una pieza que nunca pude encontrar en la historia, y por más que traté de buscar en internet y buscar en libros, creo que nunca lo logré entender. También recuerdo que tuve una compañera en la escuela que le gustaba mucho leer. Le fascinaba la lectura. Perdón, como dije antes, creo que mi lengua se está trabando hoy, no sé por qué. Pero no quiero editar los videos. Simplemente quiero recordar este momento porque estoy pensando en descifrar la historia que nunca pude. Recuerdo que a mi compañera le gustaba mucho leer. Desde pequeño no fui una persona que tuviera muchos amigos. Recuerdo que siempre fui como un poco selectivo con mis amistades, pero ella era la excepción. Era una persona muy inteligente, creo que lo es actualmente, todavía existe. Muy inteligente, pero también pues podía hacer maldades, podía mentir. Era la típica chica que sabía su inteligencia y en más de una ocasión podía acudir a su inteligencia para escapar de ciertos problemas o para sobresalir. Estaba tan intrigado al ver de que ella leía tanto que quise hacer lo mismo y tomé un par de libros de la biblioteca para leerlos. Era interesante después discutir algunos temas con ella porque, como dice el dicho, no juzgues su libro por su portada. Quedé muy sorprendido cómo un libro en particular comenzaba su historia narrando un suceso de alguien que había sido secuestrado, de un chico que se dirigía hacia un internado en un tren que nunca paraba y de repente estaba volando, ya no era un tren, era algo diferente, como no sé cómo explicarlo, creo que no puedo dar detalles porque no recuerdo exactamente o cómo describirlo, tendría que volver a leerlo. Lo curioso es de que después de que la persona estaba tan aterrada y pensó que la iban a asesinar o que se la iban a comer, resultó que era una persona especial que tenía poderes. Y me gustó eso, como de aprender y leer y tener conocimiento. Algunas veces me gustaba mucho leer o cuando iba a hacer un examen o algo para tener una buena nota, no lo hacía por competencia, sino que
Simplemente sabía que si lo leía cuando fuera el examen iba a poder recordarlo o iba a poder completar como la frase, como poner la pieza faltante y completar el examen. Y sucedía así. Nunca busqué ser el mejor de mi clase, pero me gustaba poner en práctica algunas veces lo que había aprendido. Tenía la idea de aprender cada vez más, pero era algo difícil. No todo el tiempo iba a absorber todo y creo que en el transcurso de mi vida quería poner en práctica y aprender muchas cosas, pero pues en la vida cotidiana no es un libro, no es una serie. Y para aprender tienes que pasar muchas experiencias, buenas o malas. Algunas veces por razones que no quiero mencionar teníamos que caminar tal vez una hora o más, ir desde nuestra casa y regresar, porque algunas veces teníamos un tipo de misión. Hablo de misiones, voy a referirme como familiares o con amigos, bien sea de ir a dar una caminata o alguna otra cosa. Y me sorprendía mucho porque en medio del campo, donde hay árboles, donde algunas veces las propiedades parece de que no se terminan y son propiedades que de cultivos de diferentes cosas. Y cómo los años iban pasando y algunas veces los encontrábamos con rocas que provenían como del volcán o que las crecientes fuertes las habían arrastrado hasta otro sitio, o de paredes en medio del bosque, o como pilas el agua, donde ponían el agua. Recuerdo que siempre tuve mucha intriga sobre una pila hecha con cemento porque recuerdo que estuvo ahí desde que yo estaba muy pequeño, pero siempre me pregunté cómo esa pila hecha con cementos estaba en medio del río. Nunca pude encontrarme como una explicación o cómo las paredes de una casa estaban dentro de un bosque y que habían pasado los años y seguía ahí. Algunas veces me preguntaba cómo había sido la vida de estas personas o quién había vivido ahí o si había algún tesoro escondido. Muchas personas dicen de que cuando alguien esconde un tesoro siempre se escucha como el ruido de algo que para que alguien lo encuentre, porque tal vez se lo habían hecho pensando en alguien o querían que alguien lo encontrara, o tal vez ese espíritu que deseaba que su familia no pasara por penas y que deseaba que encontraran el tesoro, pero a pesar de eso, pues nunca lo encontraron. Pero siempre tuve como eso. Algunas veces me daba miedo porque pensaba ver algo o escuchar algo y tenía pánico, pero muchas veces tenía curiosidad. Solo recuerdo la noche en que mi abuelo se puso a llorar porque recordó a alguien muy especial.
A mi abuelo siempre le ha gustado vivir un poco retirado de los demás. Su casa es muy bonita, al menos a mí me gusta, porque vive él solo y nadie lo va a molestar. Puede tener tranquilidad, todo es fresco y puedes respirar algo aire tranquilamente y ver todo a lo lejos. Durante las noches prácticamente él siempre ha dormido solo. Creo que es raro el día que él ha dormido con alguien acompañado, como en la otra habitación, bien sea su hijo. Algunas veces yo lo hacía cuando estaba pequeño, pero esa vez él estaba llorando porque cuando amas a alguien y esa persona fue tan bondadosa o fue parte de tu vida y nunca hubieras querido que se fuera de este mundo, no sé si después de esta vida existe algo más, el cielo o el infierno, o después de esta vida entramos como a otro tipo de evolución. El punto es de que como alguien durmiendo y viviendo solo va a sentir el ruido como cuando tu mamá llega a ver que todo esté bien contigo y se sienta en tu cama. Y ese ruidito que hace tu cama cuando alguien se sienta o te pone como su mano encima y dice todo va a estar bien y te toca tu brazo o tu pecho o algunas veces por tu tobillo. Son cosas que nadie puede explicar algunas veces. Al menos tal vez porque nunca los hemos esforzado en encontrar la pieza faltante del rompecabezas.